¿Qué tal? Hola, bienvenidos todos, bienvenidas todas. Durante este video estaremos pues explicando lo que tiene que ver de manera superficial, por supuesto, y rapidísima con lo relacionado al tema de las primeras investigaciones sociales. Entonces, por lo tanto, el objetivo de esta presentación es explicar la forma y esencia de las primeras investigaciones sociales. Buscaremos también identificar la premisa principal de los primeros investigadores sociales. Además, también reflexionar sobre la influencia que han tenido las ciencias naturales en las ciencias sociales. Entonces, dicho lo anterior, vamos a comenzar. Bien, pues habrá que indicar que en el primer tercio del siglo XIX, sobre todo en países como Francia, había un furor bastante, digamos, importante por el desarrollo de las ciencias naturales. Se consideraba que las ciencias naturales tenían mucho que aportar a los asuntos sociales. Y entonces, tras la revolución, sobre todo en el caso de la revolución industrial, pues va a haber un amplio desarrollo con todo lo que tenía que ver en el campo de las ciencias, de las matemáticas, y entonces las ciencias naturales van a comenzar a despegar y tendrán un desarrollo muy importante. Todo este desarrollo va a servir y va a ser utilizado por las ciencias sociales. Las ciencias sociales entonces lo que van a hacer, dicho de manera sencilla, es comenzar a copiar, a utilizar algunos conceptos, algunas metodologías de investigación, sobre todo en el campo de la ciencia. Algunos métodos de investigación serán utilizados por los primeros científicos sociales y dicho de manera sencilla, las ciencias naturales en este caso, pues van a ser, digamos, la guía y la forma en que van a suceder y a originarse las ciencias sociales. Bien, bueno, pues vamos a ver algunos aspectos o digamos de las premisas principales de las primeras investigaciones sociales. Tenemos aquí, por ejemplo, el caso del Barón de Montesquieu. El Barón de Montesquieu, pues, consideraba, por ejemplo, en una de las primeras investigaciones de tipo social, que, por ejemplo, el clima influía en la conducta y también en la forma de ser de las personas, donde la naturaleza y sus leyes eran el origen. Y así entonces tiene que estar atento y darse cuenta que este tipo de planteamiento pues van a utilizar cuestiones de la naturaleza para poder en este caso no tratar de decidir o ver la manera en cómo puede influir por ejemplo el caso del clima para poder tener pues digamos cierto tipo de forma de ser o ciertas conductas en las personas para que quede más claro. Por ejemplo, las personas que viven en la costa pues tendrán, por ejemplo, una forma de ser que tiene que ver más tal vez con la fiesta, tal vez con una vida un poco más relajada, ¿no? Sin tanto estrés, que podría ser distinto, por ejemplo, en el caso de personas que viven en alguna ciudad o, por ejemplo, en climas que son, digamos, un poco más gélidos, donde hace más frío, las personas seguramente tendrán otra forma de ser, otro tipo de conductas. Y bueno, por supuesto, esto son los inicios de las primeras investigaciones sociales. Para nosotros puede parecer esto pues bastante no obvio o sencillo, pero pues recuerde que estamos hablando de los primeros años del siglo XIX donde pues comenzarán a surgir las primeras investigaciones de tipo social. Y bueno, ahora continuamos con el Herbert Spencer. Esta persona es uno de los primeros sociólogos que van a buscar pues tratar de explicar el comportamiento social a partir de premisas o teorías que tuvieran que ver con las ciencias naturales. En su planteamiento, Spencer equiparaba a la sociedad con un ser vivo. Se le va a conocer a esto como la sociología evolucionista, donde entonces habrá una supervivencia y adaptación del ser humano a su entorno. Y entonces Spencer pues es una persona muy influida por lo que había planteado Darwin unos años después de lo que
Darwin, ¿no?, nos explicaba con la evolución de las especies y cómo las especies que sobreviven son aquellas que se van a poder adaptar al medio en el que viven, pues Spencer toma esta idea y también señala algo similar, pero en sentido social, porque al final dice, habrá esta situación donde los seres humanos van a sobrevivir y se tendrán que adaptar a las cuestiones sociales en las que viven, ¿no? Y entonces esta situación, sobre todo de equiparar a una sociedad con un ser vivo, lo estamos viendo en la imagen que se está proyectando en este momento. Tenemos, por ejemplo, que para Spencer se podría hacer esta comparación, ¿no?, donde un ser vivo es similar a una sociedad, ¿no? Por ejemplo, un ser vivo no tiene esta situación de aparato digestivo que cumplirá algunas funciones en los seres vivos. ¿Qué tipo de funciones se podrían también tener? Pues podríamos hablar, por ejemplo, en sentido ya social, ¿no? Que el aparato digestivo pues tendrá estas funciones para los seres vivos, pero para la sociología pues podría tener esta comparación de los aspectos económicos y todo aquello que alimenta a la sociedad. Entonces date cuenta cómo el aparato digestivo pues tiene funciones que podrían ser equiparadas con las que se tiene en una sociedad. Toda la cuestión económica pues es la que alimenta a una sociedad. También tenemos, por ejemplo, el caso del aparato circulatorio. Y entonces para Spencer él consideraba que tenía que ver con situaciones relacionadas a la distribución. Y así entonces lo que tiene que ver con las cuestiones naturales de los seres humanos, pues Spencer los trasladaba y equiparaba con las funciones que tiene una sociedad. Y aquí, por ejemplo, aún más claro desde mi punto de vista, la cuestión relacionada al sistema nervioso, donde entonces el sistema nervioso pues tratará de tener esta cuestión de protección en los seres vivos. Pues igual pasará entonces en una sociedad, el sistema nervioso pues es todo aquello que se relaciona, todas aquellas instituciones que tienen que ver con la protección, llámese policía, por ejemplo, en este caso. Y así entonces, si un ser vivo tiene problemas de salud, es porque seguramente alguno de sus no aparatos, no, su interior está fallando. Lo mismo pasará con una sociedad, ¿no? Porque al final entonces las sociedades, pues al final si no les está funcionando el sistema nervioso o la cuestión de la policía, pues va a presentar problemas en el resto de la sociedad. Vamos a continuar, pues aquí tenemos Jacques Turgot, que desarrolló la idea de progreso. En este caso trató de demostrar que el adelanto y progreso del ser humano en el conocimiento de la naturaleza iba acompañado de la emancipación o desaparición gradual de su mente respecto de los conceptos donde se unía lo animal y lo humano. Y así entonces para Turgot el ser humano, al momento de comenzar a dejar atrás estas ideas donde por ejemplo se tenía la unión mágica o sobrenatural, por ejemplo, en cuestiones de seres humanos, ¿verdad? Y cuestiones de animales, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en caso de culturas prehispánicas mexicanas. En este caso para Turgot, en cuanto comenzara a desaparecer este tipo de ideas o de explicaciones, ¿no?, en cuestiones del comportamiento humano ante la situación de unir lo animal y lo humano, pues se pasaría de lo sobrenatural para comenzar a abordar cuestiones de explicaciones por medio de lo abstracto, ¿no?, que son cuestiones que tienen que ver seguramente con la filosofía. Y por supuesto después, con el paso del tiempo, al momento de ir desapareciendo ese tipo de explicaciones abstractas o filosóficas, pues comenzaríamos a arribar a otro escenario donde ya lo comprobable sería una forma de darse cuenta cómo se ha dado este progreso y adelanto en el conocimiento de la naturaleza de los seres humanos. Entonces para Turgot todas las sociedades van de lo sobrenatural a lo abstracto y terminarían o arribarían en lo comprobable. Y bueno, habrá que considerar en este caso entonces que el contexto de la época es donde se van a comenzar a fundar sociedades de investigación estadística, comenzará a llamar la atención todo lo que tuviera que ver con cuestiones relacionadas a los censos de la población. Habrá que entender que en aquellos
tiempos para los gobiernos nacientes, ¿verdad? Para todas estas sociedades, pues va a ser muy, digamos, interesante e importante, pues investigar cuestiones relacionadas a la pobreza, al desempleo, y con esto pues tener datos fehacientes del número de indigentes en cada una de las ramas de la cuestión productiva. Y así entonces las investigaciones sociales pues, tendrán este contexto donde las personas, las sociedades, los países comenzarán a tener esta investigación para saber qué tipo de ciudadanos son a los que están gobernando, qué tipo de necesidades son las que se tienen que atender, ¿no? En un principio, por supuesto. Y bien, con esto prácticamente le vamos dando cierre a esta presentación. Pues sí me gustaría plantear estas tres conclusiones para que quede un poco más claro sobre todo el objetivo de esta presentación. Entender sobre todo que la influencia de las ciencias naturales sobre las ciencias sociales es muy intensa, porque queda claro que teorías, planteamientos, metodologías, conceptos como crisis, ¿no? Que tiene que ver más con cuestiones de enfermedades tal vez, son utilizados para, en principio en las ciencias naturales y después en las ciencias sociales. También algo que se debe considerar es que es muy importante evitar los prejuicios. Las ciencias sociales no pueden ser generales, no pueden ser totalizadoras. Y así entonces, que quede claro, aquí habrá que tener cuidado porque no podemos confundir las leyes naturales que son generales y totalizadoras con aspectos de conductas de los seres humanos que en ningún caso podrán ser iguales en todos los casos, valga la redundancia. Y así entonces, en las ciencias naturales hay que evitar estos prejuicios. No podemos decir, por ejemplo, que todas las personas que viven en la playa pues tienen una vida relajada. Habrá sus excepciones. ¿Sale? No podemos decir que todas las personas que viven en lugares donde hace mucho frío, pues tienen esta cuestión de ser introvertidos, ¿no? Entonces, aquí que quede claro esta situación. Por último, y conclusión número 3, las primeras investigaciones sociales no explicaban procesos, explicaban procesos con origen y fin. Y así entonces, que quede claro, las investigaciones sociales pues no van a poder tener esta cuestión de decir, ¿no? Que algo comienza y termina. Habrá que entender que las ciencias naturales sí tienen esta posibilidad de prácticamente pues decir que un proceso va paso tras paso para llegar a un fin. Acá en las ciencias sociales, en las investigaciones sociológicas, las primeras, pues sí se tenía esta situación de creer que todo tenía como un proceso de inicio y fin. Eso sucedió al principio, obviamente para nosotros en la actualidad, pues sí se considera que las investigaciones sociales pues no pueden tener esta cuestión de ser procesos donde haya una cúspide o un fin de la investigación. Y bien, con esto estamos terminando. Agradecemos muchísimo su atención y nos estaremos viendo en los próximos videos.